pues después de explicar y de hablar un poco en profundidad del tema 5.1 de Historia de España de segundo bachillerato, que es el tema de la Guerra de Independencia, vamos ahora a entrar en el siguiente tema, que realmente a nivel cronológico discurre en paralelo. Podríamos decir que el 5.2 podría estar a nivel cronológico en el 5.1, porque se produce lo que vamos a contar al mismo tiempo que la Guerra de Independencia. De hecho, la situación que habíamos comentado en el tema anterior, es decir, el destronamiento de los Borbones y la invasión francesa, provocó un doble proceso. Por un lado, el que habéis visto en el 5.1, que es la guerra de liberación contra la invasión francesa, guerra de independencia, pero en paralelo el inicio de una revolución liberal contra el sistema absolutista, con la creación de las Cortes de Cádiz y la culminación en un texto que se llama Constitución de 1812. Así que todos los países han tenido su revolución, la Revolución Francesa, la Revolución Americana. Nosotros vamos a tener la nuestra en España, pero en paralelo a una guerra. Por eso es más difícil de percibir esa revolución, porque al mismo tiempo había una guerra y la revolución es más moderada. Bueno, este tema se llama así, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. No tiene más intríngulis. Entonces yo lo que sí os recomiendo es que cuando abordéis el tema tengáis en cuenta algunos antecedentes, ¿vale? Por eso pongo una primera parte que es contexto y antecedentes. En primer lugar, hago referencia a una situación contextual europea, americana, es decir, de lo que sucede fuera de las fronteras o lo que había sucedido fuera de las fronteras de nuestro país. Y es que el liberalismo a lo largo del siglo XVIII, sobre todo después de la Ilustración a finales del siglo XVIII, había tenido éxito por fin con la Revolución Americana primero y con la Revolución Francesa después. Las ideas de la Ilustración, las ideas que habían comenzado a expandirse por Europa, sobre todo en Francia e Inglaterra en el siglo XVIII, encontraron de esta forma su aplicación práctica. Demostraron que se podían llevar a cabo esas novedades ilustradas, esos principios ilustrados en los países en los que se había producido esa revolución. Ambos procesos revolucionarios culminaron con la creación de un nuevo sistema político, en ambos casos de corte liberal, y sustentados, por supuesto, en la constitución de cada uno de esos países. La Constitución americana, que es la primera de la historia, 1787, aunque no entró en vigor hasta 1789, y la Constitución de Francia, la primera Constitución francesa, que es de 1791. Estas dos constituciones marcan el inicio. Y España va a tener también la suya, como vamos a ver en este tema. De hecho, en nuestro país, la revolución liberal, que se produce contra el absolutismo, no se produce de la misma manera que en los otros países porque, en este caso, se produce en el contexto de una guerra de independencia, como hemos visto en el tema anterior, guerra que comienza en 1808 a partir de la sublevación del 2 de mayo. ¿Qué sucede? Que ante el vacío de poder que se ha creado por la marcha de los reyes, aquí os hago referencia a las abdicaciones de Bayona, no os las vuelvo a contar, pero vosotros tenéis que tenerlas en mente por si queréis hacer referencia brevemente a ellas o simplemente para saberlo. Como digo, la ausencia de los reyes, producida por las abdicaciones de Bayona, el secuestro, entre comillas, de la familia real por parte de Napoleón, hizo, como digo, que se creara una ausencia, un vacío de poder en las zonas sublevadas, que al principio son muchas, Gerona, Zaragoza, Cádiz, y que a partir de 1809 ya son menos, porque la segunda fase de la guerra, si recordáis, es una fase en la cual las tropas de Napoleón, se extienden y controlan casi toda la península. Prácticamente queda solamente libre y resistiendo la ciudad de Cádiz. Bueno, pues en las zonas sublevadas, los patriotas, como ya os dije en el tema anterior, crearon juntas locales. Estas juntas locales se integran a su vez en juntas provinciales, digamos que de menos territorio a más territorio. Estas juntas provinciales de defensa tenían el objetivo de organizar la lucha y dirigir la guerra en cada uno de los territorios de resistencia a los franceses. Por lo tanto, estas juntas, digamos que son las que asumen la autoridad política en nombre del rey ausente, que es Fernando VII. Recordad que hay un rey, una legitimidad caduca, que es la del absolutismo de Fernando VII, pero que está ahí. Los patriotas también se llaman fernandinos y su objetivo es que vuelva el rey. Bueno, pues en los lugares donde está resistiendo la población frente a la invasión francesa, hay unas juntas provinciales que controlan. Recordad que en las zonas dominadas por los franceses, el rey de España es José Bonaparte, que es el rey oficial en aquel momento, puesto que Fernando y Carlos habían abdicado en Napoleón y este le había cedido el trono a su hermano. Así que, en septiembre de 1808, esas juntas provinciales
terminan en una Junta Central Suprema. No es que las juntas desaparezcan, sino que se forma una Junta Central Suprema en la cual los diferentes delegados de las juntas provinciales están representados para que se organice la lucha de una manera un poco más coordinada. Y además porque van a empezar a crear una legislación en paralelo. Esta Junta Central Suprema, presidida por Floridablanca, del que ya hablamos en temas anteriores, tenía una serie de funciones, pero básicamente las podemos concretar en dos: coordinar la guerra y la resistencia frente a los franceses y realizar todas aquellas reformas políticas y sociales que necesitaba el país. No puede estar un país 5 o 6 años paralizado por una guerra. Así que a medida que la guerra se va alargando, en las zonas donde no están los franceses controlando plenamente el territorio, la Junta Central Suprema va creando una legislación en paralelo. De esta forma, en pleno conflicto, en plena guerra de independencia, la Junta Central Suprema organiza una consulta al país y lo que hace es poner en marcha una convocatoria de Cortes. Me explico. Lo que hace es crear el proceso para que se constituya una especie de parlamento, unas Cortes. Los resultados de esa consulta, lo primero que hacían era señalar a Carlos IV como culpable de la situación y, por lo tanto, lo que pedían era no solamente coordinar la guerra y aguantar, sino reformas de corte liberal. De tal manera que cuando volviese el monarca, cuando volviese Fernando o Carlos o quien volviese, tuviese que tener mejor dicho, un poder limitado por esas Cortes. De alguna manera esta es la revolución liberal. Aprovechamos el vacío de poder para, oye, ya que estamos, no solamente resistimos la invasión francesa, sino que en el caso de ganar la guerra y de que José Bonaparte se tenga que ir y vuelvan nuestros monarcas legítimos, que tengan que asumir una nueva realidad liberal. Porque recordad que el antiguo régimen no era liberal, precisamente era antiguo régimen. Había una monarquía absoluta, había una economía agraria, había una sociedad estamental y toda una serie de libertades que estaban limitadas. Bueno, pues esta consulta y esta convocatoria de Cortes tiene ese objetivo: reformar políticamente el país. La situación bélica hizo que la Junta tuviese que cesar en sus funciones y fue reemplazada por un organismo un poco más fuerte, que es un Consejo de Regencia. Por decirlo así, es como si fuera un sustituto de la autoridad del rey. La regencia es cuando no hay un rey y hay alguien sustituyendo su poder durante ese tiempo. Bueno, pues este Consejo de Regencia, encabezado por el obispo de Orense, se forma en enero de 1810 y este es el que termina por convocar las llamadas Cortes de Cádiz. ¿Por qué son Cortes de Cádiz? Porque Cádiz era la única ciudad de importancia que, aunque estaba asediada, aunque estaba sitiada, había estado sitiada, pero no había caído todavía en manos de los franceses. No solo eso, Cádiz era una ciudad en aquel momento que tenía unas características muy peculiares. Era una ciudad con un ambiente muy liberal. Tened en cuenta que era una ciudad que estaba abierta al comercio con América, había muchos miembros de las colonias que estaban viviendo en Cádiz o que se movían de un lado a otro. Recordad en el bloque anterior cuando hablamos de que el monopolio comercial había pasado de Sevilla a Cádiz y luego desde allí se liberó a otras ciudades. Bueno, pues esta ciudad es importante, es un símbolo de resistencia, aparte que estaba la flota británica empezó a estar a partir de esa fecha controlando las costas de Cádiz para echar una mano en el caso de que se necesitase defender la ciudad. Los diputados de las nuevas Cortes iban a ser elegidos por sufragio universal masculino. Repito, son Cortes constituyentes. Vamos a oír esto muchas veces porque, desgraciada o afortunadamente, en la historia de España ha habido muchas constituciones. No va a ser esta la única. Entonces, cada vez que hay una constitución se convocan Cortes constituyentes. Significa que tú eliges a unos diputados para que creen una constitución y luego ya se disuelvan esas Cortes. Son Cortes temporales para hacer una constitución. Bueno, pues van a ser elegidos por sufragio universal masculino. Esto era algo inédito en la historia de España. Y a partir de aquí entramos en las Cortes de Cádiz. Si tenéis preguntas me las hacéis luego al final. Estas Cortes de Cádiz, como he dicho ya, se convocan en esta ciudad y, claro, la situación de la guerra impidió que las Cortes se eligiesen con la normalidad que requería una situación tan importante a nivel político. Los diputados no fueron elegidos con el proceso que hubiera sido deseado, entonces hubo muchas ausencias. Y estas ausencias fueron cubiertas por individuos que estaban en Cádiz. Claro, muchos absolutistas que a lo mejor hubieran representado esta tendencia en las Cortes, no estaban presentes allí, por lo tanto fueron sustituidos por otros. Fueron unas Cortes peculiares en este sentido. Finalmente fueron elegidos 300 diputados y se organizan unas Cortes unicamerales. Eso significa que solamente hay una cámara. Por ejemplo, hoy en día en España
el sistema es bicameral, hay un Congreso y un Senado. Bueno, pues estas Cortes eran unicamerales y no eran estamentales. O sea, no eran las Cortes desde la Edad Media que habíamos estudiado en temas anteriores, donde por un lado estaba el voto de la nobleza, el voto del clero. Eran unas Cortes que no eran estamentales. Así que es un hito histórico a nivel parlamentario para nuestro país. Y comienzan su andadura, es decir, su actividad legislativa, en septiembre de 1810. Es ahí cuando comienza la actividad legislativa de las Cortes de Cádiz. Entre los diputados que aparecieron en esas Cortes había tres tendencias ideológicas. Por un lado estaban los absolutistas, que eran minoría y que por supuesto defendían la soberanía real. Recordad, soberanía es quién tiene el poder. El poder lo tiene, en este caso para ellos, el rey. Durante toda la historia de España, que había habido monarquía absoluta, la autoridad es real, la soberanía es real. Así que ellos defienden que siga habiendo una soberanía real y que se mantenga el antiguo régimen. Luego hay una línea reformista, que estaba entre los absolutistas y los liberales. Estos eran defensores de una soberanía compartida entre el rey y la nación. O sea, que el poder lo tuviera el rey y también lo tuvieran los ciudadanos. Así como la creación de un estatuto o una constitución, pero no refrendada por el pueblo, es decir, no sometida a votación. Parecido a lo que había hecho José Bonaparte con el Estatuto de Bayona, que muchos consideran que es el primer texto que se parece a una constitución en España, el que había creado José Bonaparte en 1808. Bueno, pues estos reformistas eran partidarios de reformar, pero no de llegar a un sistema liberal. Estos tampoco eran mayoría. Los que sí eran mayoría finalmente, fueron los liberales, que eran partidarios de la soberanía nacional, que significa que el poder reside en los ciudadanos que pueden votar. Ojo, porque esto es importante cuando hablemos de soberanía popular. En la República, en la Segunda República Española, os diré que había soberanía popular, que significa que todo el pueblo tiene el poder. Aquí es soberanía nacional. Se parece mucho, pero es un concepto basado en las ideas de Rousseau. Los ciudadanos, el ciudadano es el que detenta el poder y ciudadano es aquel que puede ejercer sus derechos políticos. No os enredéis con esto ahora, es simplemente para que lo entendáis. Pues digo, los liberales defienden la soberanía nacional, defienden la separación de poderes, no la concentración de poderes que tenía el absolutismo, y el reconocimiento de importantes derechos y libertades individuales. Por lo tanto, defendían la redacción de una nueva Constitución y, por supuesto, que fuese aprobada por el pueblo. Estos eran la mayoría. Y como digo aquí, me reitero un poquito, lograron la mayoría y consiguieron que las Cortes realizasen diferentes reformas legales y aprobasen finalmente nuestra primera Constitución. Os añado aquí un dato, y es que, ya lo he dicho antes, que sepáis que entre los diputados había algunos diputados americanos que luchaban por la situación que había en las colonias. Esto ahora lo dejáis en pausa, porque en el siguiente tema hablaremos de la independencia de las colonias americanas, y es que en este momento de la historia, durante la Guerra de Independencia, y gracias, entre otras cosas, a esta Constitución y a estas Cortes Liberales de Cádiz, se van a empezar a independizar, con la ayuda de Simón Bolívar y del general San Martín, muchos territorios en América, en Hispanoamérica. Va a comenzar el proceso de independencia de las colonias americanas. Eso es una llamada que yo corto aquí. El primer día de Cortes se aprobó que estas serían depositarias de la soberanía nacional, triunfo total de los liberales, ¿vale? Es decir, ejercían el poder en nombre de los ciudadanos que formaban la nación. Muy importante esto. Y acordaron que iba a haber división de poderes. También acordaron que su rey era Fernando VII. Si volvía el rey Fernando VII, todos lo aprobaban. No había, digamos, que se comprometen a que las Cortes refrendan a Fernando VII como rey. Así que defienden también que sea una monarquía. Podían haber defendido o podían haber establecido las Cortes que hubiera una república, como había pasado en la Revolución Francesa. O podían haber establecido que el rey no podía ser Fernando. Pues sí, el rey es Fernando VII, pero hay división de poderes y soberanía nacional. Esto que os pongo aquí es una fuente histórica que ha salido alguna vez en la EBAU. Es la composición social en las Cortes de Cádiz. Y esto, que yo no cuento mucho más en este tema, lo cuento a través de las fuentes para que entendáis de los diputados que había, qué profesiones, qué cargos, qué situación tenía cada uno. Por ejemplo, fijaos, el número de eclesiásticos que había. 90 personas provenían del mundo eclesiástico del clero. Esto es importante, porque aunque la Constitución es liberal, vais a ver que tiene algún guiño a la religión católica, algún guiño importante. Podían haber establecido la libertad de cultos, pero no. Van a establecer que solo hay una religión y es la católica. Había muchos abogados, funcionarios, militares, y a partir de aquí el gráfico desciende a médicos, arquitectos, escritores, pero es importante esta parte, ¿vale? Funcionarios del Estado, militares, abogados
y eclesiásticos. Importante, y si os calléis esta fuente, se puede interpretar que parte de lo que aparece en la Constitución, que es una Constitución liberal, como vamos a ver ahora, y con numerosos derechos, pero que también se percibe que había una importante representación, por ejemplo, de gente, de miembros de la Iglesia, del mundo del clero. Esta composición social en las Cortes de Cádiz no la confundáis con la composición ideológica, que es lo que os he contado antes. Estructura ideológica, composición social. ¿De dónde vienes? Y por otro lado, ¿qué ideología tienes? Ambas cosas son destacables. Por ejemplo, cuando me preguntaba antes Lucía, ¿cómo estudiamos estos temas? Pues, por ejemplo, para un resumen, esto tampoco es muy representativo. Esto lo solucionas con una frase, diciendo que las Cortes de Cádiz tenían una composición social muy variada. Había gente de diferentes profesiones. Y lo puedes dejar perfectamente ahí. Pero si te cae esto como fuente, tienes que saber analizarlo y relacionarlo con el contexto. Y te pide un poco de madurez a la hora de enlazar esta gráfica con lo que os voy a contar a continuación, que son las medidas de las Cortes de Cádiz y luego las libertades y derechos que se reconocen en la Constitución. ¿Por qué? Pues porque a partir de aquí todavía no he empezado con la Constitución, todavía no he mencionado la Constitución, estoy hablando de las Cortes de Cádiz. Porque las Cortes de Cádiz, hasta que hacen la Constitución de 1812, van haciendo una serie de leyes. Esto se llama obra legislativa o labor legislativa. Y es que ellos empiezan a legislar, empiezan a hacer leyes porque tienen que sacar adelante algunas reformas en el país mientras están en guerra. Por eso digo que la actividad legislativa de las Cortes de Cádiz fue prolija, es decir, fue abundante a lo largo de 3 años. Además del texto constitucional que vamos a comentar a continuación, se aprobaron varios decretos y varias leyes que estaban orientadas a poner fin al antiguo régimen y al establecimiento, a la creación de un régimen liberal. Para que lo entendáis, hoy en día tenemos un gobierno y hace 4 años teníamos otro gobierno y estos gobiernos no han hecho constituciones. La Constitución que tenemos lleva ya 42 años en vigor y, sin embargo, todo gobierno tiene una labor legislativa. Pues las Cortes de Cádiz, hasta tener aprobada la Constitución, hicieron varias leyes, tuvieron una prolija labor legislativa. Destaca el decreto de 6 de agosto de 1811 de abolición del régimen señorial. Se acaba con esto se acaba el régimen de señoríos, la economía agraria que había dominado el país, con todo lo que eso significaba, con las leyes de mayorazgo, con las manos muertas. Bueno, de alguna manera, la abolición de este régimen señorial cambia la estructura de la propiedad de la tierra en España. Es como liberalizar la tierra de alguna forma. También se introdujeron medidas próximas al liberalismo económico. Por ejemplo, se establecía la libertad de comercio, que estaba fijada, como sabéis, con un sistema de monopolios, también de industria y también de trabajo. Y se suprimieron los gremios, que habían controlado la artesanía durante mucho tiempo. Incluso las aduanas interiores, que en algún tema anterior os dije que habían sido un freno muchas veces a la economía del país. También se estableció la libertad de imprenta, tan importante en tiempos de guerra, para poder sacar bandos, para poder hacer propaganda, para poder, todo lo que tenga que ver con la prensa y con la impresión de textos. Abolieron la Inquisición, importantísimo también, era un símbolo del absolutismo. De alguna manera se acababa de esta forma con los fundamentos del antiguo régimen, con lo que significaba el antiguo régimen. Lo que pasa es que las circunstancias de la guerra y el posterior regreso de Fernando VII, como vamos a ver en el tema siguiente, impidieron que estas medidas se pusieran en marcha, no dio tiempo a muchas de ellas, y la aplicación real de estas reformas, porque Fernando VII lo primero que va a hacer es abolir la Constitución, derogar, mejor dicho, la Constitución de 1812, que vamos a ver a continuación, y casi toda la obra legislativa de las Cortes de Cádiz. Pero quedaron ahí, como un intento de crear un nuevo régimen liberal. En cuanto a la Constitución de 1812, fue la primera Constitución de la historia de España, como os he dicho. Una comisión parlamentaria elaboró el proyecto constitucional que terminó siendo aprobado el 19 de marzo de 1812. Con esto quiero decir, esto es un dato curioso, que no es que los 300 diputados estén redactando la Constitución, sino que hay una comisión de parlamentarios que elaboran el proyecto constitucional. Si queréis un nombre, os digo el de Argüelles, zona de Madrid que seguro que conocéis. Bueno, pues Argüelles es uno de los que habían estado detrás de ese proyecto de Constitución tan importante de 1812. Cuando hablemos de los textos, os dedicaré una clase al comentario de texto y os hablaré de algún miembro destacado más de esa comisión que creó la Constitución de 1812. El texto, que va a ser aprobado el 19 de marzo de 1812, era un texto muy avanzado para la época y tuvo, mejor dicho, una importante influencia posterior, sobre todo en América, que va a ser un texto de referencia en América Latina.
aunque aquí en España tuvo muy poca aplicación, va a quedar como ejemplo. Por cierto, 19 de marzo, Día de San José, curiosidad también, a esta Constitución se la conoce como la PEPA, porque fue aprobada ese día. También se conoce como Constitución de Cádiz porque fue aprobada en las Cortes de Cádiz. Aquí he hecho dos cosas. Os he dividido. Primero, os cuento muy resumido lo más importante de la Constitución para mentes inquietas, para gente con prisa, para personas que digan demasiada información, quiero tener por lo menos lo esencial en la cabeza. Y os cuento que fue la primera de la historia de España, que había derechos individuales que aparecían ya reconocidos, como por ejemplo la igualdad legal, la igualdad de todos ante la ley, el derecho a la propiedad, que establecía a nivel político, esto es muy importante, la soberanía nacional, que establecía la división de poderes, donde el poder legislativo era del rey y de las Cortes. Esto es un triunfo de los moderados, que os he dicho antes, de los reformistas. No era división de poderes en la cual el legislativo lo tuviese solamente el Parlamento, las Cortes, sino que el rey también podía ejercer este poder legislativo. Así que le daba bastante poder al rey. El ejecutivo, el poder ejecutivo estaba en manos del rey y el judicial en manos de los tribunales de justicia. Os pongo aquí esta fuente, que es una fuente que ha aparecido también en la EBAU. Yo creo que fue la fuente que apareció como modelo hace 2 años o hace 3 cursos, no me acuerdo, que se llama El juramento de las Cortes de Cádiz de 1810. Es una obra de José Casado de la Lisal y esto lo he puesto para que veáis lo de las fuentes secundarias que os decía el otro día. Es un cuadro pintado en 1863. Por lo tanto, aquí sí que estamos ante una fuente secundaria. Lo que pasa es que nos cuenta el juramento de las Cortes de Cádiz en 1810. Este cuadro está en el Congreso de los Diputados. Esa es su ubicación actual. Y representa no la Constitución, sino las Cortes de Cádiz. Os pongo en varias de las, bastantes, de los artículos o de las novedades de esta Constitución en cuanto a derechos, a sistema político, etcétera, ¿vale? Os destaco algunas, como la igualdad jurídica y fiscal, el sufragio universal masculino para mayores de 25 años, la soberanía nacional. Bueno, os he marcado aquí también la abolición de la tortura en cuanto a los derechos individuales, la soberanía nacional, como decía, que hace referencia a los españoles de ambos hemisferios. Importante esto si os cae un texto de la Constitución. Españoles de ambos hemisferios, refiriéndose, por supuesto, a las colonias americanas. Monarquía limitada, parlamentaria. División de poderes. En este caso, establecemos el legislativo en manos de las Cortes. Pero, ojo, también con la presencia del rey. Aunque aquí no lo pongo, ¿vale? Pero os he dicho antes que el rey, de hecho lo pongo aquí debajo. Pongo que en el Ejecutivo el rey tiene atribuciones legislativas. Así que aunque el legislativo son las Cortes, el rey también tiene poder legislativo, ya que tiene atribuciones legislativas. Interviene en la elaboración de las leyes a través de su iniciativa y también de la sanción de las leyes. Y el poder judicial que está en manos de los tribunales y magistrados, ¿vale? También os recuerdo aquí que es un Estado confesional católico y otras medidas como el establecimiento de una enseñanza primaria obligatoria, el ejército, nacional con servicio militar obligatorio, la organización territorial en provincias y municipios y la milicia nacional como cuerpo de ciudadanos armados que estaban encargados de defender el liberalismo. Aquí, para terminar la presentación, otra pintura importante que ha salido en alguna EBAU. Y algunos de los artículos de la Constitución que os podrían caer en un posible texto. Y poco más. Con esto, más o menos, tenéis una presentación general del tema para que lo podáis trabajar, resumir, entender. Yo ahora me despido, corto la grabación.
Adiós.